Pues muy bien, vamos a empezar. Este tema de hoy para mí es muy importante, muy significativo, porque estarán ustedes de acuerdo conmigo en que las emociones normalmente dirigen nuestra vida diaria, ¿no? Las decisiones que tomamos, desde las más importantes a las más insignificantes aparentemente, como por ejemplo elegir qué comer, es, muchas veces tiene que ver con cómo nos sentimos en ese día, ¿no? Por lo mismo, pues bueno, el día de hoy invitamos para abundar más en ese tema, para comprender qué son las emociones, para conocer su relevancia en nuestra vida y sobre todo saber cómo manejarlas. Nos acompaña el día de hoy el psicólogo José Eduardo Monterrubio Narváez, el psicoterapeuta experto en problem solving estratégico, o bueno, también conocido como solución estratégica de problemas, con máster en alta formación en terapia breve estratégica por el Strategic Therapy Center de Arezzo, Italia. Mucho gusto, José Eduardo, bienvenido. Te dejamos con nuestro querido público politécnico. Gracias, Adelante. Paula. Y bueno, para mí es todo un honor y una odisea para, bueno, estar aquí con ustedes. Es un gran honor estar con el Instituto Politécnico Nacional. Y pues definitivamente el tema de las emociones es algo que nos toca a todos, independientemente de si eres psicólogo o ingeniero o ama de casa, pues todos sentimos emociones desde el día en que nacemos. Y las emociones pues han ido tornando importancia cada vez más central en nuestra cultura. Y esto lo hace muy interesante porque ahora es más fácil que en la cultura mexicana se hablen de las emociones en casa, pero también eso hace que haya un montón de literatura sobre emociones y eso puede luego hacer muy complejo el tema. Por eso desde el modelo de terapia breve estratégica, que es el modelo que yo estudio y que yo practico, se han utilizado algunos reductores de complejidad para hablar de las emociones de una forma un poco más sencilla y mucho más práctica. Así es que vamos a empezar. Voy a hacer una presentación para que nos vaya acompañando. Bueno, aquí vamos. Hace poquito salió una película, ¿no? Que se conoce intensamente. Insisto que el tema de las emociones cada vez va teniendo mucho más importancia en la sociedad y en Intensamente se hablan de 5 emociones: enojo, felicidad, miedo, desagrado y tristeza. Y realmente está muy acertado el estudio que manejó esta película porque, bueno, desde la terapia breve estratégica vamos a hablar de 4 sensaciones de base principales. Vamos a quitar a desagrado de la lista porque realmente era muy aburrido hacer una película solo con 4 personajes, entonces tuvieron que inventar un quinto para que estuviera más emocionante. Pero las 4 sensaciones principales de base o las 4 emociones básicas son el enojo o la ira, el placer, el miedo y el dolor. Todos hemos sentido estas 4 sensaciones alguna vez en nuestra vida, muchas veces de nuestra vida. Y claro, dependiendo de la intensidad, cualquier emoción que llegue a una intensidad muy alta, pues puede ser dañina o puede estar mal manejada. Es importante introducir un concepto que para la terapia breve estratégica es básico, que se conoce como solución intentada disfuncional. La solución intentada disfuncional es lo que normalmente hacemos nosotros para resolver las cosas que hacen que se mantenga el problema. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Los celos. Los celos son muchas veces una solución intentada disfuncional para que pues la persona a la que amo no se vaya. Entonces, la gente que tiene celos normalmente pues tiene miedo a que su pareja se vaya, su pareja la deje. Entonces, tiene un montón de soluciones intentadas para que la persona no se vaya. Por ejemplo, checarle el teléfono para ver si no se está metiendo con alguien, seguirla en GPS para asegurarse que no, que sí está yendo a la reunión con los amigos y que no se fue a otro lado. Cuando llegan de casa, hacerle un cuestionamiento de dónde estuvo, qué hizo, qué no hizo. Y todo eso, la persona que hace esto con los celos es porque bueno, cree que así va a asegurarse que no le vayan a engañar o que no se vaya a ir con otra persona. Pero luego esto se convierte en el problema porque la otra persona que recibe los celos, pues empieza a sentir un poco de desagrado, un poco de, bueno, pues no le empieza a gustar, displacer. Y entonces muchas veces la historia termina en que la persona, justo por los celos, termina perdiendo a la pareja que quería no perder. Y eso es justo por lo que ella intentaba para no perder la relación, es lo que hacía que se perdiera la relación.
Y eso se conoce como una solución intentada disfuncional. Lo que yo intento para resolver muchas veces hace que eso que yo quiero resolver empeore. Así es que vamos a conocer hoy las principales soluciones intentadas disfuncionales sobre las cuatro sensaciones de base. Hay tres principales incapacidades con cada emoción. La principal son la incapacidad de percibir, ¿no? O sea, hay gente que no puede percibir qué está sintiendo, ¿no? Dice, oye, me siento raro, me siento chistoso, no sé qué es, no sé si estoy enojado, no sé si estoy triste, no sé si tengo miedo. Esto es algo que, bueno, a veces nos puede pasar, ¿no? No sabemos qué estamos sintiendo y claro, si no sabemos qué estamos sintiendo, pues difícilmente vamos a saber, pues, cómo reaccionar o qué hacer con esa sensación. Antes, ya cada vez menos, pero las familias mexicanas no educaban mucho en las otras emociones, por ejemplo, los varones, ¿no? Los hombres solo podían sentirse enojados, pero era mal visto que un hombre se sintiera triste o que un hombre se sintiera muy feliz o que un hombre tuviera miedo. Entonces, bueno, si crecimos en una familia en donde no es permitida una emoción, luego es difícil percibirla. Hay veces que nos pasa que no sabemos qué sentimos y claro, esto es una incapacidad para la buena gestión de las emociones. Otra incapacidad es la incapacidad de no reaccionar. O sea, soy incapaz para no reaccionar. ¿Eso qué significa? Que siempre reacciono. O sea, hay gente que llora de todo o gente que siempre está feliz y le acaba de pasar una tragedia y sigue feliz y sigue optimista y no parece que le haya pasado algo malo. O gente que simplemente reacciona con enojo y se pelea en el Oxxo con el chico del Oxxo, pero luego sale y le pita el claxon a alguien y luego, o sea, es incapaz de, si está enojado, todo el día va a estar enojado y va a ir a fastidiar a todos y a hacer malas palabras y a explotar, porque no es capaz de no reaccionar. O hay gente que tiene tanto miedo que, bueno, reacciona, no sé, al miedo a las cucarachas y se sube a un escritorio porque vio una cucaracha en su oficina y quisiera no hacerlo, pero no puede no reaccionar. Y también está la incapacidad de reaccionar, es decir, yo siento la emoción, siento la sensación y no tengo la capacidad de reaccionar. O sea, tengo miedo, pero en lugar de salir corriendo porque viene un perro rabioso que viene corriendo hacia mí, me quedo paralizado. O estoy en el funeral de alguien que quiero mucho, que fue importante en mi vida y no puedo llorar. O me están pasando por encima, están siendo injustos y no tengo esta capacidad de enojarme, de mostrar mi enojo, de decir no estoy de acuerdo. A veces no reaccionar también puede ser una incapacidad, pero estas son incapacidades generales. La incapacidad de percibir, o sea, no lo percibo, soy incapaz de percibirlo. La incapacidad de no reaccionar, es decir, que soy incapaz de no reaccionar y la incapacidad de reaccionar. Lo siento, pero no reacciono. Ante estas incapacidades vamos a entrar directamente con el miedo. El miedo es la sensación de base más primitiva, la más antigua. El miedo es lo que sentimos desde que nacemos, es la primera sensación que tenemos y es la sensación que está diseñada para cuidarnos, para protegernos. El miedo nos pone a salvo. Cuando nosotros nos caemos y metemos las manos, es el miedo el que nos hace meter las manos. Y el miedo entonces es una sensación o una emoción que me cuida, es un guardián, es un protector. Gracias al miedo, pues los que estamos aquí hablando muchas veces nos hemos salvado de algo, ¿no? Hemos cometido menos imprudencias o menos errores porque el miedo nos cuida al manejar, nos cuida al caminar, nos cuida al salir a la calle, nos cuida en muchas situaciones. Entonces el miedo es una sensación que está ahí para cuidarnos. Y claro, como cada una de las emociones, a un nivel extremo de miedo, o el pánico, pues eso ya se convierte en un problema. Hay que entender que hay dos tipos de orígenes o de situaciones que me generan miedo. Hay miedo que es originado por cosas reales. No sé, estoy en una colonia peligrosa en la noche a las 3 de la mañana y, y bueno, siento un poco de miedo, es normal. Y luego están los miedos imaginarios. Hay veces que también tenemos miedos imaginarios. ¿Qué es un miedo real? Un miedo real es todo aquello que pone en peligro mi vida o mi salud o mis bienes, mis cosas, mi integridad, mi fama. ¿M? Pero es un miedo real porque hay realmente una amenaza. El otro lado está el miedo imaginario, que son miedos de lo que creo que me puede pasar, o son miedo a cosas que no me pueden lastimar. Por ejemplo, miedo a las cucarachas,
está mucho más en un miedo imaginario, porque, claro, pueden ser repugnantes y feas y pueden tener bacterias y ser cochinas, pero no tienen picadura mortal, ¿no? No es una viuda negra o una violinista, es una cucarachita ahí. Y hay gente que le tiene pánico a las cucarachas. Un miedo a las cucarachas entraría más en un miedo imaginario, ¿no? Un miedo a las alturas, pues depende. Si yo estoy en una montaña y pegado a la pared, no sé, yo tengo un amigo que hace escalada, ¿no? Y de pronto siente que se está separando de la pared, pues entonces ese puede ser un miedo real. Pero si tengo miedo a las alturas, en un edificio de 5 pisos donde no hay forma de que yo me caiga de la ventana, eso ya sería un miedo imaginario. Lo interesante es que hay tantos miedos imaginarios como personas en el mundo, o quizá más, porque cada uno podemos ir construyendo nuestros miedos imaginarios. ¿Cuáles son los miedos más clásicos? Miedo a hablar en público, miedo a volar en un avión, miedo a las alturas, alguna fobia simple hacia alguna cosa, ¿no? Miedo a las agujas, a las inyecciones, miedo en fin, a muchas cosas. Y pueden haber miedos a veces tan absurdos, ¿no? Yo supe de una persona que le tenía miedo a los tenedores y entonces la pasaba muy mal cuando iban a un restaurante porque, bueno, tenía pánico a los tenedores. O tuve una vez una paciente que tenía miedo a las estatuas, entonces no podía entrar a una iglesia o no podía entrar a algún lugar donde hubieran estatuas porque, bueno, le daban miedo a las estatuas y esos son miedos imaginarios. Los miedos reales son miedos que nos están cuidando de algo que nos pone en peligro, por lo tanto, los miedos reales son guardianes que nos cuidan. El miedo es un guardián que nos cuida cuando tenemos un peligro real y ese miedo hay que escucharlo. En cambio, el miedo imaginario es un miedo que normalmente paraliza y es un miedo que es el que se tiene que trabajar. Los miedos reales no se trabajan, los miedos imaginarios sí, ya sea que los trabaje yo mismo con mis propias habilidades o que acuda con un especialista, pero ese miedo imaginario que se trabaja. ¿Y cuáles son las soluciones intentadas disfuncionales para el miedo? Es decir, las cosas que yo hago que creo que me van a funcionar cuando siento miedo y que realmente empeoran el problema. Muchas veces, cuando tenemos miedo, queremos controlar el cuerpo, controlar las emociones, controlar las sensaciones que me hacen sentir el miedo, ¿no? Entonces yo me digo tranquilo o tranquila, todo va a estar bien, respira profundo, llena de aire el cuerpo. Y cuando el miedo es muy grande, mientras más intento controlar, más termino perdiendo el control. De hecho, los ataques de pánico muchas veces son ocasionados por el querer controlar el cuerpo, querer controlar la respiración, querer estar tranquilo, luego no poder controlar el cuerpo, luego no poder controlar la respiración, luego no poder controlar las reacciones que está haciendo mi cuerpo, entonces me asusto más porque no puedo controlar, porque estoy perdiendo el control y entonces intento controlar y entonces no puedo y entonces me vuelvo a asustar y entonces vuelvo a perder el control y así sigue subiendo y me voy asustando y termino asustándome de mi propio miedo y generalmente los ataques de pánico se construyen queriendo yo controlar mi sensación. Si es que, bueno, hay que tener mucho cuidado ahora que está de moda el mindfulness y la meditación, que hacen cosas son muy buenas para el cuerpo. No son útiles cuando yo estoy sintiendo pánico, no son útiles cuando yo estoy sintiendo mucho miedo, porque mientras más intente controlar una sensación de miedo, más empiezo a sentir miedo. Entonces, una de las soluciones disfuncionales más comunes ante la sensación del miedo es querer controlarlo. Otra de las cosas que es muy común en el miedo es evitar la situación. Tengo miedo a eso, entonces lo evito, ya no lo enfrento. Y eso es fantástico porque cuando yo evito la situación, me siento bien, digo, me salvé de hablar en público, qué bueno, o me salvé de subir esa escalera que me da un montón de miedo, o no tuve que ser yo el que mató la cucaracha, le llamé a mi esposo o le llamé a mi amigo para que la matara. Me siento bien por haberme salvado de eso. Pero cada que yo evito la situación, después de sentirme bien por haberla evitado, recibo el mensaje de no soy capaz de hacerlo. Entonces, cada que yo evito una situación, recibo el mensaje de no soy capaz de hacerlo. Y mientras más evito, más mensajes recibo de no soy capaz de hacerlo. Y mientras más evito, más recibo mensajes de no soy capaz de hacerlo. De tal forma que si yo ya llevo muchas situaciones similares que he evitado porque creo que no soy capaz de hacerlo, llevo muchos días y muchas veces que he recibido el mensaje de no soy capaz de hacerlo y luego eso se convierte en una realidad. Entonces, al principio evito y me siento bien. Y luego evitar me va a mandar el mensaje de que no soy capaz. Y luego llevo un montón de años, o un montón de días, o un montón de semanas sin ser capaz de enfrentar eso que quiero enfrentar. ¿Y qué pasa? Que luego se convierte en una especie de realidad.
¿Mm? Entonces hay personas que tienen miedo a hablar en público, pero no necesariamente tuvieron un evento traumático. Eso es algo que es muy interesante. Las fobias no necesitan construirse con un evento traumático. Si yo evito una situación, después voy a ser incapaz de enfrentarla. Entonces, hay gente que no ha tenido un evento traumático en hablar en público, pero en la preparatoria dijeron, bueno, como que me da penita hablar, y entonces dejaron de hablar a finales de prepa y en la universidad menos, y ya, y ya que son profesionistas, ahora no son capaces de hablar en público, porque llevan quizá 15 años diciéndose, no soy capaz de hacerlo. Entonces, cada que yo evito una situación que me da miedo, y voy a hacer la aclaración, miedo imaginario, me estoy mandando el mensaje de no soy capaz de hacerlo. Por lo tanto, evitar una situación que me da miedo y miedo imaginario me hace ser cada vez más incapaz de enfrentarlo y me genera más miedo. Muchas veces cuando no puedo evitar, hay personas que entonces piden ayuda. Le piden a alguien que le acompañe a la presentación de algún tema, ¿no? O le piden a alguien que les ayude a subir el puente peatonal, o a que maten la cucaracha, o a que hagan lo que sea, pero que lo hagan por ellos. Y esto, insisto, que parece una buena idea, pero también es una solución intentada disfuncional, porque cada que yo pido ayuda, igual me pasan dos cosas. Primero me siento aliviado y digo, ay, qué buena persona. Recibo el mensaje de que esa persona me quiere o me tiene un aprecio, pero después recibo el mensaje de que no soy capaz de hacerlo solo, o no soy capaz de hacerlo sola. Y cada que yo pido ayuda para ir a enfrentar mi miedo, recibo el mensaje de que no soy capaz de hacerlo solo. Por lo tanto, si yo evito y si yo pido ayuda, se empieza a convertir en una especie de círculo que hace que me vaya sintiendo cada vez más incapaz de hacerlo. Y así es como se construye una fobia, evitando una situación y si no puedo evitarlo, pidiendo ayuda, evitando y pidiendo ayuda, evitando y pidiendo ayuda. Son soluciones tentadas disfuncionales que parecen inteligentes, pero que realmente empeoran el problema. Y el cuarto ingrediente o la cuarta solución intentada disfuncional sería socializar el miedo. Socializar el miedo significa hablar de mis miedos imaginarios. Y aquí tengo que ser bien específico, imaginarios. O sea, si alguien se está metiendo a mi casa, pues no le voy a decir, no voy a decir, bueno, para que no me dé miedo no voy a decirlo, no. O sea, me refiero a miedos imaginarios. Mientras yo más hable de mis miedos a las cucarachas, no, y es que es el día, yo estaba dando clases, apareció una cucaracha, me tuve que subir al escritorio y todos se ríen de la anécdota, más me voy diciendo a mí mismo, yo soy esa persona que tiene este miedo. Me voy construyendo un traje, me voy haciendo una identidad sobre ese miedo y luego empiezo incluso a tener ventajas secundarias, ¿no? Hago reír a la gente con mis anécdotas con cucarachas o hago reír a la gente con mis anécdotas de cuando me subí al edificio y me desmayé ahí en plena reunión porque me di cuenta que estaba muy alto. Entonces, estar hablando de mis miedos imaginarios, lo único que hace es que se mantenga el miedo, se mantenga la situación, se mantenga la fobia, se mantenga la incapacidad de enfrentar. Y luego pasan cosas, ¿no? O sea, si ya alguien sabe que su compañero tiene cierto miedo, entonces dicen, bueno, no te preocupes, yo hago la presentación por ti porque ya sé que te da miedo presentar. Y entonces, a veces siguen mandando el mensaje de tú tienes miedo. Entonces hay que tener cuidado con estar socializando los miedos imaginarios. Y estas serían las cuatro principales soluciones intentadas disfuncionales sobre el miedo. Querer controlar, evitar la situación, pedir ayuda y socializarlo. Si yo hago estas cuatro cosas, muy probablemente voy a construir una patología fóbica o una patología que tenga que ver con relación al miedo. Este es el camino directo para construir una fobia o un problema de ataques de pánico. Y también yo como padre de familia o como maestro, profesor, pues también tengo que evitar estas soluciones intentadas disfuncionales hacia mis alumnos o hacia mis hijos, ¿no? Ayudarles a, si yo les estoy evitando el problema o lo estoy ayudando a enfrentarlo yo, o lo estamos socializando a cada rato en la casa o en el colegio o en la escuela, pues eso puede hacer que la situación también empeore. Y bueno, una vez que vemos las soluciones intentadas disfuncionales del miedo, también sería bueno ver cuál es la solución. La solución es ir a mirarlo a la cara, es ir a tocar el fantasma. Es decir, tendríamos que hacer justo lo contrario. Si evitar me hace tener más miedo, ahora tendría que ir enfrentando. Ahora, no hay que hacer terapia de choque, ¿no? Algunas personas le han de funcionar, pero realmente es importante que sepan que ir a tocar el fantasma sería irme acercando progresivamente a eso que me da miedo. A lo mejor no voy a dar
la conferencia magistral, pero a lo mejor me voy a animar a levantar la mano y hacer una pregunta hoy, por ejemplo. Eso ya sería una evitación de la evitación. Entonces, el camino o la solución a la evitación es evitar la evitación, porque mientras más evito, más miedo me da. Por lo tanto, tendríamos que tener miedo a la evitación. Entonces, hay que intentar evitar eso que normalmente evito. Y también algo que es muy útil es una técnica que ya se usa de los años 80 para los trastornos fóbicos, que se conoce como la peor fantasía, que consiste en, durante 30 minutos, imaginar las peores fantasías sobre tus miedos imaginarios, de tal forma que te imagines los peores escenarios sobre tus miedos imaginarios, y esto se convierte en una forma de ir a mirar al fantasma, de ir a enfrentarlo, de mostrarle cara, y se convierte en una especie de entrenamiento y de aproximación a las cosas que me hacen miedo, que con el paso del tiempo me van haciendo cada vez más valiente. Entonces, la peor fantasía es una técnica que se utiliza mucho para miedos imaginarios y que no se recomienda para miedos reales. O sea, si yo tengo miedo real, no voy a ponerme a imaginar cosas, solo es para miedos imaginarios. Y también algo que es muy, muy útil es la conjura de silencio o el pacto de silencio, que es de a partir de ahora no hablar de mis miedos imaginarios con nadie. Ni los voy a hablar en casa, ni se los voy a contar a mi mejor amigo, ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a nadie. Los miedos imaginarios son algo que no hay que hablar, a menos que esté yendo a un terapeuta. Es importante que sepamos que cuando el miedo ya es muy limitante, y esto aplica para cualquiera de las emociones, más vale ir con un especialista. Entonces, cuando la fobia ya es muy paralizante o los ataques de pánico ya son muy intensos, es importante acudir y asistir con un especialista. Entonces, esto sería básicamente el miedo. El miedo, entonces, en resumen, es una sensación básica, la más básica de todas, es la que me hace que me salve de los problemas, de muchas cosas me pone a salvo, es un guardián que me cuida y las soluciones intentadas disfuncionales son querer controlarlo, evitar la situación, pedir ayuda y socializarlo. Y la solución sería mirarlo a la cara, porque un miedo mirado a la cara se convierte en valor. Y solo cuando soy capaz de mirar los miedos a la cara, entonces también soy capaz de ser valiente. Solo es valiente aquel que aún teniendo miedo enfrenta. Y eso es algo que es muy importante que tenemos que ir aprendiendo, a ir mirando al miedo a la cara para convertirlo en valor. La segunda emoción que hemos acomodado aquí es el placer. Y muchas veces el placer es una sensación que muy malentendida. ¿Para qué sirve el placer? ¿Cuál es la función principal del placer? La función principal del placer es avanzar. La función del placer es ir hacia adelante. Es la sensación que está diseñada para el futuro. Entonces, ¿qué nos da, lo que nos da placer normalmente son cosas que son para mañana, ¿no? Dormir, comer, estar con los amigos, descansar. Son sensaciones placenteras producidas para un futuro. Entonces, también, si yo quiero avanzar en mi trabajo, quiero avanzar en algún hobby, quiero avanzar en mi familia, el placer es el camino que me va a hacer avanzar más rápido. Y el placer tiene muchas soluciones intentadas disfuncionales. La primera es que hay que tener cuidado con el fruto prohibido. Lo prohibido es atractivo y eso es una máxima de los humanos. El tema del fruto prohibido, entonces, mientras más prohibido sea algo, más atractivo es para nuestra cabeza. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí cuentan los textos, ¿no? De que está Dios, el paraíso, y les dice a Adán y Eva, no, no coman de este fruto y van y comen. O cuando vamos a un parque y vemos prohibido pisar el pasto, ya no hay ni siquiera pasto, porque lo prohibido es atractivo. Y esto no solo para los mexicanos, en general para muchas sociedades y para los humanos, mientras más prohibido, más atractivos son las cosas. Y eso es algo que a la gente que ha estado a dieta ha experimentado muy bien. O sea, dieta de sin carbohidratos, y entonces es cuando más se te antoja la dona, es cuando más se te antoja esa barra de chocolate, porque lo prohibido es atractivo. Y eso es algo que es bien importante que nosotros tengamos que entender en el tema de del placer. Mientras más me prohíbo algo, más voy a estar pensando en eso. Mientras más me prohíbo algo, más voy a ser dependiente de eso. Y también, mientras más le prohíbo a mis alumnos, a mis hijos, a mi pareja y a mis personas alrededor, pues más les voy a hacer atractivo el fruto prohibido. Entonces hay que tener cuidado con esta solución intentada disfuncional de estarnos prohibiendo o de estar prohibiendo cosas a los demás, porque eso hace que sea pues cada vez más atractivo y más placentero. Otra de las soluciones intentadas disfuncionales es que no me permito el placer por miedo a perder el control.
No, no quiero comerme estas galletas porque no vaya a ser que me termine comiendo toda la caja. No, no quiero tomarme esta botella de cerveza porque si empiezo con una voy a terminar con todo el cartón o todo el 12. No quiero tomarme una siesta porque no vaya a ser que entonces ya no trabaje toda la tarde por la siesta que me tomé. Entonces hay que tener cuidado porque esto es una solución intentada disfuncional. Insisto, si el placer es la sensación para avanzar, muchas veces cuando tengo miedo y no me lo permito porque tengo miedo a perder el control, termino perdiendo el control, ¿no? Entonces, no sé, las reuniones, los chavos, cuando dicen es que esta fiesta va a ser tranquila y terminan haciendo la peor fiesta de todas, ¿no? La donde bebieron más alcohol, o es que hoy voy a cambiar, me despierto en la mañana, hoy sí me voy a alimentar muy bien y no voy a comer ni una sola gota de azúcar, ni una sola gota de refresco, y entonces ese día termino perdiendo el control. Eso sería uno de las principales soluciones intentadas disfuncionales. Otra sería me abandono al placer, ¿no? Me entrego al placer desenfrenado y entonces mi fiesta duró 3 semanas, o pues ya como me comí toda la alacena, todos los carbohidratos, o me dormí toda la mañana y pues ya ni fui a trabajar. También sería lo contrario a lo anterior, ¿no? Me abandono al placer y también termino dominado por mi placer. Otro sería que pues no me lo permito porque es pecado, porque está mal que yo sienta placer. Eso cada vez está, afortunadamente cada vez está más perdiéndose, ¿no? En la cultura. Ya esto es más como para gente más mayor que no quiere sentir placer porque no vaya a ser que sentir placer sea algo malo. Y también está el tema de me sacrifico por el placer de otros, ¿no? O sea, me dejo al último. Esto es algo muy, muy de mamá mexicana, ¿no? Eh, Me quito los frijoles de la boca para dársela a mis hijos o nunca me compro yo unos zapatos para que mis hijos tengan los zapatos nuevos. Entonces, a veces me estoy sacrificando por el placer de otros y esto también podría ser una solución intentada disfuncional con el tema del placer. La solución con el tema del placer sería convertirse en una especie de sommelier o de catador o en un especialista en mi placer. San Agustín decía que en los placeres era más fácil abstenerse de ellos que controlarlos, pero la abstinencia no es el camino tampoco. Hay que aprender a controlar las cosas que nos dan placer, como un sommelier o como un catador que no va a beber cualquier vino, no va a tomarse a lo mejor el ron del Oxxo que venden ahí, el Bacardí, o no se va a tomar las aguas locas. Y bueno, convertirte en un catador te va a hacer pues hacer que tu placer se refine. Es decir, perfeccionar el placer, permitiéndomelo en dosis diarias o en dosis semanales. Por ejemplo, en una dieta. Es mucho más fácil mantener una dieta a larga distancia si tengo una dieta que no es tan restrictiva o si tengo una dieta restrictiva pero me permito ciertas transgresiones a mi dieta, pequeñas transgresiones. Es más fácil controlar el alcohol permitiéndome una cerveza viernes, una cerveza el sábado y una cerveza el domingo, que decir, no voy a beber nunca más y me voy a jurar de aquí a 5 años a no beber alcohol. Es más fácil ir permitiendo el placer, pero también la idea es permitiéndolo en transgresión, en pequeñas transgresiones controladas, pero también perfeccionarlo. Es decir, si me gusta dormir, pues ver cómo le invierto a un colchoncito, a una almohadita para que cuando yo duerma, duerma mejor. Si a mí me gusta tomar alcohol, pues ver, pues ahora me voy a hacer especialista en whisky o en cerveza artesanal y como es un poco más caro, pues a lo mejor ya no puedo comprarme el 12 de cervezas que antes me compraba, me compro 3, 4 cervezas para la semana y le voy estudiando y me junto con unos amigos para discutirlo. Si mi placer es la comida, pues quizá podría empezar a aprender a cocinarme ciertas cosas, a meterme a cursos y esto me va a ayudar, perfeccionar mi placer, me va a ayudar a controlarlo. Porque si yo me lo prohíbo, me controla. Solo aquello que nos permitimos podemos controlar. Y eso es algo que es muy importante en el tema del placer. El placer, insisto, que es la sensación que nos ayuda a avanzar y una vida sin placer es muy pesada, es casi imposible. Y esto me lleva a hablar sobre el dolor. El dolor es una sensación de base, pues, con muy mala fama.
Vivimos en la sociedad del bienestar, entonces ahora estar triste se ve como una derrota, como un fracaso, como que no has comprado lo último que tenías que comprar para estar feliz. Y el dolor entonces como alguien no tan bien entendido ahora en nuestra sociedad. ¿Cuáles son las soluciones intentadas disfuncionales sobre el dolor? La represión. No lo veo, pero no lo quiero ver. A mí me ha pasado muchas veces que, bueno, pacientes que tienen hijos con adicción, ¿no? Y fuman marihuana dentro de la casa y la mamá no se entera. Bueno, regresando entonces al tema del dolor, la represión es como hacer como que no lo veo. Entonces muchas veces a la persona que le son infiel es la última que se entera, ¿no? Ya sabe la familia, ya saben los amigos. Y esa persona, por más que habían señales y por más, no quiere verlo porque verlo es demasiado doloroso. O insisto, un chico que fuma marihuana en la habitación y huele toda la casa, pero los padres son los últimos en enterarse. A veces ver el dolor pues resulta doloroso. Entonces, muchas de las soluciones identitarias disfuncionales de moda o las que más comunes que usamos es hacer como que no lo veo, porque si no lo veo no me duele. Otro es la negación. Intento no pensar en eso, intento hacer como que no está pasando, me distraigo, ¿no? Estoy viviendo un duelo, he perdido a alguien o me ha pasado algo, me quedé sin trabajo, lo que sea. Y entonces pongo Netflix y me pongo a ver cosas divertidas, cómicas, escucho música que me da energía como para no pensar en eso, pero al final sí termino pensando en eso. Y algo que también es muy común en el tema de la socialización, estar hablando del dolor. ¿No? Así como decía José José, ¿no? Y quiero saborear mi dolor. Y entonces hay gente que, pues, que se dedica a estar hablando de sus dramas personales. Y entonces el amigo le da una palmada o la amiga y le echan porras. Y luego le llaman al otro día, oye, ¿cómo vas con ese dolor? Y cuando el dolor tiene ventajas secundarias, el dolor se queda más tiempo. O sea, si yo porque tengo dolor, pues ya me invitaron a una cerveza, o porque tengo dolor, ya me vinieron a visitar, o me hicieron mi caldito de pollo porque estoy triste, pues claro, mientras más socialice el dolor, más se va a quedar porque más ventajas secundarias tiene. Esto es, puede ser muy contradictorio, ¿no? Porque vemos en las películas que alguien va, llora en el hombro de su amigo y ya se siente bien. Y si realmente eso fuera así, pues tendríamos muy poco trabajo los terapeutas. Pero la realidad es que el dolor no se cura compartiéndolo con otros. El dolor es algo que se tiene que atravesar en solitario y que se atraviesa de forma personal. Entonces, ¿cuál sería la solución al dolor? La solución real sería cruzar el río. Vamos a imaginar que el dolor es como el río, un río, y pues yo meto el pie al río y digo, uy, el agua está fría, siento que las piedras me raspan, tengo miedo a que la corriente me lleve, entonces hago como que el río no está, saco los pies del río, le doy la espalda al río, veo hacia otro lado. Pero si yo no he cruzado el río se queda ahí. Y el río suena, y el río se queda, y el río suena, y el río se queda. ¿Cuándo va a dejar de sonar el río? El día que tenga el valor de cruzarlo por el medio. Y justo cuando he cruzado el dolor por en medio es cuando puedo dejar el dolor atrás. ¿El dolor para qué sirve? Pues sirve para decirme que algo no está funcionando bien. El dolor es como lo que es la fiebre para una infección. El dolor así es. O sea, me detiene para sanar. El dolor me hace sentir que tengo ganas de llorar, que no tengo ganas de hacer cosas porque hay que detenernos para sanar. Y el dolor también me puede decir que algo no está funcionando bien, ¿no? Por ejemplo, un apendicitis, pues si no te doliera el apéndice ni te enteras y ya de pronto un día te caes y ya. Gracias a que te duele, puedes correr al hospital y ver si en urgencias tienen espacio y curarte con una operación, pero es el dolor el que nos lastima, el que nos hace darnos cuenta que algo no está funcionando bien y también el dolor emocional. Las cosas que nos duelen son o porque no está funcionando bien o porque hemos tenido una pérdida y normalmente el dolor nos detiene. ¿Qué pasa si yo corro con una lesión? Pues me voy a lesionar más. ¿Qué pasa si yo hago como que mi corazón no está lastimado? Pues mi corazón se va a seguir lastimando. Entonces, la solución es cruzar el río. O como diría un proverbio hindú, hay que aprender a convertir las lágrimas en perlas. ¿Por qué las lágrimas en perlas? Porque en las ostras donde se hacen las perlas, pues las perlas se construyen del sufrimiento de la ostra. Está la ostrita muy feliz en el mar, y le entra un pedazo de arena, un pedazo de cristal, o le entra una piedrita y le duele, pues un bicho suavecito, por eso vive en una concha. Y entonces empieza a generar una especie de lágrima que se conoce como nácar y cubre y cubre y cubre y cubre la perla, la piedra hasta que se convierte en una perla.
De tal forma que lo que antes era dolor, ahora es una perla. Y si yo voy a la playa y me encuentro una ostra, yo quisiera encontrarme una que tenga perlas, porque es mucho más valiosa, aunque haya sufrido más que las que no tienen. De tal forma que nuestros sufrimientos los podemos aprender a transformar en perlas. Y de tal forma que una vez que yo salgo del dolor, salgo mucho más fuerte, salgo mucho más interesante, salgo aprendiéndolo, pero siempre y cuando haya trabajado el dolor, porque si lo dejo como una piedrita que corta y nunca le doy espacio para llorarlo, para trabajarlo, para cubrirlo, pues se va a quedar como una piedrita que corta y nunca se va a transformar como una perla. Entonces hay que aprender a transformar nuestras lágrimas en perlas. A veces hay que tener la valentía con respecto al dolor de sufrir un poco ahora para después dejar de sufrir. O sea, hay gente que dice, no, pues yo no voy a ir al funeral porque quiero recordarlo como era esa persona así, joven, alegre, optimista, no quiero ahí verlo. Las personas que no van al funeral generalmente tienen mucho más complicaciones para vivir el duelo, porque están evitando el dolor. Y al evitar el dolor se queda más tiempo. Entonces hay que aprender a transformar nuestras lágrimas en perlas. Y bueno, por último, el tema de la rabia. La rabia es una emoción que bueno, insisto que antes estaba muy asociado a los hombres, ¿no? Esa la sensación que es la única que estaba bien vista en papá. Ahora ya cada vez vamos mejorando en la gestión de emociones. Pero la rabia, la ira, el enojo tienen dos funciones. El primero es luchar contra la injusticia y el segundo es poner límites. Cuando alguien ha cometido una injusticia, ya sea a mí o hacia alguien que quiero, pues normalmente eso hace que me enoje. O cuando alguien ha transgredido un límite, eso normalmente hace que me enoje. Y también la frustración, bueno, es prima de la rabia, ¿no? El yo tener ganas de hacer algo, yo tener un deseo, yo querer conseguir alguna cosa, alguna situación y no poder, bueno, eso al final es una transgresión a mis límites, a mis sueños, a mis actitudes, a lo que yo quiero. Y eso también puede pues que sienta ira. Y hay dos soluciones intentadas disfuncionales principales en la rabia. Uno es dejarme llevar por la rabia, me convierto en Hulk y soy un monstruo, e insulto, golpeo, rompo, grito, soy violento. Y la otra es, hago como que no pasa nada, me trago la rabia, me trago el enojo, me trago la ira y sigo con mi vida y sonrío políticamente y hago como si no hubiera pasado nada. Estas dos soluciones intentadas disfuncionales son un mal manejo y una mala gestión de las emociones. Y bueno, como en casi todas menos en el placer, socializar la rabia tampoco es bueno, ¿no? Yo me acuerdo que antes trabajaba en una oficina y era Godín, y en la comida pues nos íbamos mis compañeros de la oficina a comer juntos y hablábamos mal de uno de nuestros jefes y nos enojábamos más. Y en lugar de llegar más tranquilos a la oficina y decir, ay, qué bien, ya hablamos, ya nos desahogamos, ahora estamos más contentos, llegábamos más enojados. Socializar el enojo no me refiero a hablar de las cosas que nos molestan, sino a estar hablando desde el enojo. Ah, es que yo estoy enojado con esto y tú estás enojado con esto y es que la persona me hizo. Hablar del enojo, hablar enojados, mantiene el enojo. Hay personas que en estas tienen las dos soluciones intentadas y pasan de uno a otro, ¿no? Guardan el enojo, guardan, no explotan y de pronto alguien llega, derrama el vaso y explota y todo se derrumba y es desastroso y luego otra vez vuelve a guardar y luego explota y luego guarda y explota. Hay gente que siempre explota y hay gente que siempre guarda. Pero cualquiera de esas dos opciones están mal, no son un buen manejo de las emociones. ¿Cuál sería la solución? La solución sería aprender a canalizar el enojo. Yu era un chino de hace muchos años que era el encargado de hacer que el río Amarillo no se desbordara. China, el río Amarillo es un río muy grande y entonces cuando llovía el río se desbordaba y entonces los chinos que les gusta hacer murallas estaban construyendo diques, muros, para que cuando viniera el agua chocara con la pared y no se desbordara. Pero es un río muy grande, así es que no terminaba nunca y siempre necesitaban hacerlo más grande y más ancho y más alto y más todo. Así es que bueno, yo era el encargado de generación de seguir con ese proyecto y venían las lluvias, destruían ciudades, pueblitos, sembradíos o sobrepasaban los diques, el enojo. Y bueno, ¿qué es lo que hizo Yu? Yu empezó a construir canales en China, alrededor del río Amarillo.
La gente parecía que, la gente no pensaba que iba a funcionar. Fue hace muchos años, no habían aprendido a canalizar el agua. Y bueno, se burlaban de él, pero después de muchos años y muchos chinos trabajando en construir canales alrededor de China, lograron que el río Amarillo no se desbordara. Y lo que antes era una maldición para China, ahora se convirtió en una bendición para China porque a la hora de canalizarse el agua podía llegar a lugares donde antes no llegaba. Yu construyó molinos en esos ríos, en esos canales, entonces la gente iba a moler sus granos. No sé si han visto estas imágenes de los arrozales llenos de agua, inundados de agua, pues son agua del río Amarillo, muchos de ellos. Y eso fue gracias a Yu. A partir de ahí, Yu fue conocido como Yu el Grande. Y esta lección que nos da Yu sobre los ríos es también lo que nosotros necesitamos hacer con nuestros enojos, aprender a canalizarlos. Algo que también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando nos convertimos en una especie de serpiente. Si la serpiente está mordiendo a los demás, pues nadie la va a querer. Es decir, si yo estoy enojado y me pongo grosero y digo cosas que no debía decir, de una forma en la que no debería decir, aunque yo tenga razón, aunque mi enojo sea legítimo, aunque haya una injusticia, aunque realmente, pues, lo que pasó estuvo muy mal y se transgredió un límite, si yo tengo razón, pero me convierto en una especie de serpiente venenosa o en un monstruo, la gente no me va a dar la razón, me va a decir, oye, mira cómo te estás poniendo, ve qué mal está esto, mira qué situación tan tremenda estás haciendo. Y entonces en lugar de escucharme, van a decir, no te pongas así. Y terminaré siendo el malo de la película. De tal forma que a la serpiente no le conviene ir mordiendo a los demás, porque si muerde a los demás, pues nadie las va a querer. Pero ¿qué pasa si la serpiente se muerde a sí misma? Si se muerde a sí misma, pues se envenena a ella y se hace daño. Es que guardarme el enojo es como inyectarme el veneno del enojo a mí y yo guardármelo. Entonces hay un montón de gente con gastritis, colitis y todas esas cosas en el estómago y muchas veces son provenientes de enojos no trabajados o enojos contenidos. Y bueno, la solución sería aprender a transformar ese veneno de la serpiente en antídoto, porque ese mismo veneno que lastima a los demás o que me lastima a mí también puede ser antídoto. Una técnica muy usada para el manejo del enojo se conoce como las cartas de rabia o las cartas de ira. La idea es escribir en un papel, pues todo lo que me enoja en la situación o con la persona con la que estoy enojado, y mientras más soez y mientras más intenso y mientras más agresivo sea, más violento mi mensaje, pues mejor. Ahí voy a canalizar, como yo hago un canal, lo escribo y luego después de eso no lo puedo volver a leer. Y no solo no lo puedo volver a leer, no lo puedo entregar, ¿no? Porque sería entregar una carta llena de veneno y hasta va a quedar una evidencia de que soy un monstruo. Y eso no me conviene. Entonces, una vez que he terminado de sacar el veneno, rompo la carta. Y esto es muy recomendable. Estoy muy enojado con una persona, escribir una carta a diario hasta que deje de sentir tanto enojo, tan intenso el enojo, para que no llegue a explotar. Las cartas de enojo son una técnica muy útil, pero yo voy a decir algo. No sirve de nada canalizar si no resuelvo. Entonces, canalizar me ayuda a no explotar, pero si hay un límite que tengo que poner, o si hay una injusticia por la que tengo que luchar, la forma de ya no seguirme enojando por lo mismo es resolviendo el límite o luchando contra la injusticia que tengo que luchar. Pero el enojo también es una energía que me permite ir hacia adelante. Si yo exploto y soy un monstruo, muy probablemente no me van a dar la razón y voy a terminar siendo el malo de la película. Y si me lo guardo, me voy a hacer daño y luego van a pasar por encima de mí. Así es que hay que tener mucho cuidado con el enojo porque el enojo es una sensación que me ayuda a poner límites y a luchar contra la injusticia. Y estas serían las cuatro sensaciones de base, ¿no? La solución intentada disfuncional del enojo sería reprimirlo o sacarlo intensamente y la solución real sería canalizarlo y luego poner límites. No sé si quieren que entonces pasemos ya a las sesiones de preguntas. Nos anotaron unas aquí en el chat. Por ejemplo, dice, es lo mismo, Enrique Guadarrama, ¿es lo mismo miedo que instinto? ¿Es lo mismo miedo a qué? Perdón. ¿Miedo que instinto? Pregunta. Bueno, el instinto es mucho más amplio. Hay muchos instintos que tenemos, pero definitivamente el miedo es parte de nuestro instinto. Al principio, luego lo vamos socializando, lo vamos construyendo, le vamos dando forma y entonces hay miedos por instinto. Si yo salgo corriendo, salgo a correr a la calle y me va persiguiendo un perro con espuma en la boca, mi instinto me va a hacer sentir miedo.
Pero si yo le tengo miedo a las cucarachas, no necesariamente es instinto, o miedo a las estatuas, como les he dicho, o miedo a las alturas, o miedo a hablar en público, eso ya son miedos imaginarios. Entonces, los miedos imaginarios sí los hemos construido nosotros, ya no son instintos. ¿Qué técnicas recomiendas para canalizar el enojo? Mm. Bueno, la técnica Bueno, la técnica, de la carta de rabia, esa es la mejor, es la más fácil de usar. Sacas papel y pluma y te pones a escribir todas las cosas que te molestan. Mientras más venenoso, mejor. Y luego romperla. No volverla a leer, porque hay gente que quiere volverla a leer para checar ortografía, ¿no? O sea, si la vuelves a leer es como tragarte el veneno y no entregarla. Simplemente después de eso la rompes o la quemas. Y si sigues enojado, al otro día vuelves a escribir. Y si sigues enojado, al otro día vuelves a escribir hasta que dejas de sentir la sensación. Pero insisto, esa es una técnica. Lo más importante es aprender a poner límites. Poner el límite o resolver la injusticia a la que me está haciendo sentirme enojado. Ya, ¿qué tal? gracias. Hola. ¿De qué depende? En un ejemplo concreto, vamos manejando dos personas y otro vehículo se nos atraviesa a dos vehículos. ¿De qué depende que uno reaccione con mayor enojo al otro? O sea, ¿por qué mi enojo es mayor que el otro o viceversa? ¿De qué depende? Bueno, es multifactorial, Bueno, ¿no? es Podrá depender multifactorial, ¿no? Podrá. incluso de si uno tenía más hambre que otro, si uno durmió menos que otro, pero si es una constante, muchas veces también el enojo tiene que ver con el querer ser un poco más controlador, ¿no? Hay personas que tienden a querer ser más perfeccionistas, más controladores, a que las cosas salgan a mi modo, a mi forma, a que la gente sea como yo quiero que sea. Entonces, muchas veces también cuando yo tengo una personalidad que con una tendencia a controlar, también tengo una posibilidad entonces de enojarme mucho más que alguien que no tiene una tendencia a controlar. Entonces, muchas veces ese también podría ser un factor que me haga que una persona se enoja más ante el mismo estímulo que otra. Pero hay muchos factores, o sea, también puede ver pues la historia de vida, si esto le recuerda algo que le pasaba en la infancia, le da mucho más frustración y a lo mejor al otro nunca le había pasado. Pero muchas veces también las personas que tienen una tendencia a enojarse más, no siempre, pero en muchas ocasiones también tienen una tendencia a controlar más. Te pregunta Amelia Rodríguez, ¿qué recomienda para eliminar el miedo a realizar alguna actividad? Ok. La forma de trabajar depende mucho de la actividad, ¿no? Primero habría que ver si es un miedo imaginario, porque si es un miedo real, que ahí ya vi que hay una pregunta de cómo le hacemos para un miedo real. Bueno, el miedo real hay que respetarlo, hay que guardarlo y no hay que trabajarlo, a menos que seas policía o militar o bombero o rescatista en las alturas, ¿no? Ahí tendrías que tú trabajarlo, pero es igual mirando el miedo a la cara y te vas convirtiendo en más valiente. Pero cuando lo que me da miedo es un más bien mucho más imaginario, no me va a hacer daño, lo que yo tendría que hacer es irme acercando progresivamente a mi miedo. Es decir, tengo miedo a los ratones. Pues voy a una tienda de mascotas donde sé que venden ratones y los voy a ver de lejos. Y eso si lo hago todos los días, me voy a ir dando cuenta que me voy acostumbrando a ver ratoncitos y a lo mejor me voy a ir acercando más y a lo mejor más y luego un día pido que me pongan un hámster en la mano, de esos que no hacen cosas, pero la idea es irme acercando progresivamente a mi miedo imaginario. Si el miedo imaginario ya es paralizante, es decir, si ya tiene un tinte fóbico, no es muy difícil arreglarlo yo por mí mismo. Sería bueno ir con un especialista. Al igual que con cualquier emoción, ¿no? O sea, si el dolor ya es tan intenso que ya estoy en una situación depresiva, pues ya por más que yo intenta por mis propias fuerzas, ahí ya necesito yo un especialista. Si el enojo ya es violencia y ya rompo y ya pego, o sea, ya no sirve nada más escribir una carta de enojo, sería bueno que fuera con un especialista. Igual, pues si el placer ya es una adicción, pues no por más que yo me convierta en un catador de vinos o en un sommelier, me voy a controlar en la adicción. O sea, ya tendría que ir también con un especialista. ¿Mm? Gracias. Te pregunta María Lorena Guzmán Romo, si ya pasaste por un asalto y no lo has podido superar desde hace 20 años, ¿es miedo imaginario y cómo lo puedo trabajar? Eso es una pregunta muy útil. Si ya te pasó algo que ya no te está pasando y te sigue afectando, hace 20 años me asaltaron y entonces a veces sueño con eso, a veces siento que me van a volver a asaltar y es muy real, eso se conoce como síndrome de estrés postraumático.
no es muy común, le pasa a muy pocas personas. Lo más común es que a las personas nos pasen cosas feas y luego las, las olvidemos, se las dejemos atrás, pero hay personas que generan estrés postraumático y bueno, nuestra vida ahora en México, pues sí hay cosas que nos pueden pasar que nos generen estrés postraumático, ¿no? Yo le estaba leyendo sobre emociones a los italianos que decían, no, ahora es bien difícil que nos pasen cosas que nos generen estrés postraumático, quizá en Italia, pero en México es posible, es muy posible. A la vuelta de la esquina nos pueden asaltar y entonces nos genera un estrés postraumático. El estrés postraumático, lo que pasó es que entonces el cerebro sigue almacenando como en la memoria a corto plazo el evento, como ahora que yo estoy en mi computadora, pero tengo abierto el PowerPoint y entonces si yo dirijo el cursor, se abre donde se quedó, eso sería más o menos una especie de estrés postraumático, o sea, un evento muy cargado de emociones de mucha intensidad que se queda ahí almacenado en una parte del RAM de la cabeza que en cualquier momento puede volverse a abrir. Y lo que tenemos que ayudarle a nuestro cerebro es a decirle, eso ya no me está pasando. Entonces, hay una técnica que se conoce como la novela del trauma, que es escribir con papel y pluma todo lo que sucedió ese día y mientras más ponga detalle, mientras más lujo de detalle ponga a la hora de escribir, a la hora de hacer el movimiento de mano, ojo y pensar, el cerebro va mandando hacia el pasado el recuerdo y la idea es escribir de principio a fin la situación, de principio a fin la situación, un día, al otro día lo vuelvo a escribir, 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 hasta que al escribir ya no sienta la sensación desagradable de miedo. Eso es una técnica que es muy segura. Hay gente que dice, bueno, es que está bien feo volverme a acordar, pero claro, como yo lo decía con el tema del dolor y también aplica muchas veces para el miedo, a veces hay que tener la valentía de sufrir ahora para después dejar de sufrir. Entonces, escribir la situación traumática ayuda muchísimo a acomodar y a que el cerebro entienda que ya no está pasando. Entonces, eso sería para un síndrome de estrés postraumático, es una tarea que es muy útil y tiene muy buenos resultados. Muchas gracias. Hay aquí dos preguntas que son similares. Tal vez las pudiéramos juntar. Dice, si la situación que me provoca enojo, tristeza y miedo es imposible de solucionar porque ya no tengo contacto con la persona involucrada, ¿qué hago? Y la siguiente pregunta es parecida, pero a la inversa. Porque dices, si controlas el enojo, pero la persona sigue insistiendo. Es decir, se mantienen las emociones, pero en un caso no se puede solucionar porque no está la persona, o la otra, pues porque sigue presente la persona. Ok, bueno, voy a contestarlas. Son buenas preguntas. Cuando la persona ya no está y siento enojo, tristeza y miedo, suena más a un duelo, a una pérdida, algo que ya no puedo resolver. Entonces tendría que, uno, tener una sana resignación de que ya no voy a poder resolverlo. Y es algo que es bien importante entender que mientras más importancia yo le dé a algo, más voy a estar pensando en eso. Y mientras más diga, no, es que ya no quiero pensar en eso, más voy a pensar en eso. Entonces habría que ver realmente a qué se refiere, pero si es un duelo, si es una pérdida que me da todas estas cosas, porque el duelo da tristeza, da enojo, a veces también da miedo, pues es importante darle un espacio al duelo. Hay una tarea que es muy bonita que se conoce como la Galería de los Recuerdos, que es hacerle un museo a esa persona, ya sea que es mi ex, o mi ex jefe, o mi papá, mi mamá, mi hijo, mi amigo que se murió, se fue de viaje, y hacerle una especie de museo en una parte de mi habitación o de mi casa o de mi oficina con fotos, con cosas que me recuerden a esta persona y visitarlo todos los días media hora. Esto me va a ayudar a ir acomodando y entendiendo y poniendo en un lugar de mi corazón y de mi cabeza eso que me ha pasado, ¿no? Entonces, aquí más bien suena más como una especie de duelo, porque si la persona ya no está, ya no puedo resolver, eso es un duelo. Y eso sería algo que yo podría recomendar, ¿no? Darle un espacio al duelo. Ahora, cuando yo pongo límites y esa persona sigue fastidiando, ¿no? Habrá que ver dos cosas. Uno, no he sido capaz de explicarme, porque la comunicación luego es muy complicada. O dos, nunca va a cambiar esta situación. Y entonces aquí el trabajo es mucho más individual. Cuando alguien me quiere fastidiar, es como si me estuviera dando un regalo. Si yo me lo quedo,
si yo acepto su fastidio, si yo acepto sus malas palabras, si yo acepto sus malas vibras, ¿no? Sus malas cosas. Y entonces yo estoy pensando en él, "Ah, este desgraciado, esta chava, este chico, esta persona. Lo estoy haciendo importante y le estoy dando el gusto de afectarme. Entonces hay que pensar que cada que yo me dejo afectar por los demás, le estoy haciéndolo muy poderoso y le estoy dando un lugar muy especial, porque dicen que del amor al odio hay un paso, ¿no? ¿Por qué? Porque al que odio y al que amo lo tengo muy presente. Entonces hay que tener cuidado con darle ese espacio especial a esa persona. Entonces lo mejor sería despreciar el regalo y decir, a ver, tú me estás dando esto y yo no lo acepto. Y una vez que yo no acepto un regalo, ya no es mío, es de la persona que me lo quería dar. Yo soy un poco más drástico, ¿no? Y entonces yo digo, cuando te está fastidiando es como si te diera una caja llena de excremento y tú prefieres guardarla y meterla abajo de tu cama y olerla y decir, mira qué feo excremento me está dando. Pues no, lo que tienes que hacer es dejarle su excremento y no aceptar esa caja si no hay forma de evitar a esa persona. Entonces hay que tener como el cuidado de no hacerlo importante. ¿Mm? A ver, ahí me parece Pregunta Claudia esto. Martínez. Ah, Perdón, perdón. ¿Qué adelante, técnica adelante, Pablo. Gracias. ¿Qué técnica recomienda para apoyar a alguien que siente miedo porque presenta alucinaciones visuales? No, si tiene alucinaciones visuales hay que ir con un especialista. O sea, eso ya no es ni siquiera un miedo imaginario, es una alucinación. Entonces eso sí tendría que ir con un psiquiatra. No, no hay una técnica para eso. Sonia Serafín Pérez pregunta si se tiene la incapacidad de percibir cómo se siente uno, ¿cómo se puede combatir lo que no sabes que sientes? ¿Qué solución hay para el que no puede sentir? Bueno, primero hay que tener cuidado con estar compartiendo las sensaciones. Yo voy a insistir, o sea, ni en el miedo, ni en el dolor, ni en el enojo conviene. Segundo, conviene entonces entender que no sé qué siento, pero puedo ir a la raíz que me lo provocó. ¿Estuve en peligro? Entonces fue miedo. Se cometió una injusticia, me pasaron por encima, alguien atravesó un límite, entonces muy probablemente estoy sintiendo enojo. Tuve una pérdida, tengo una frustración, ha pasado algo que yo no quería que pasara, muy probablemente estoy sintiendo dolor. Estoy haciendo algo que me hace sentir bien, estoy haciendo algo que me gusta, entonces estoy sintiendo placer, ¿no? Entonces es importante, hay veces que, bueno, cuando esto pasa, hacer una especie de diario de emociones del día e ir viendo qué sentí y qué lo provocó, porque muchas veces cuando yo veo qué lo provoca, entonces puedo saber qué es lo que he sentido y esto me va a ir ayudando a ir entendiendo qué es cuando estoy sintiendo miedo, cuando estoy sintiendo enojo, cuando estoy sintiendo tristeza. Y realmente la pregunta esta que decía, es que siento miedo, siento rabia y siento dolor. Es que a veces podemos sentir muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Hemos llorado de felicidad y hemos sentido miedo y placer y al mismo tiempo, ¿no? O sea, ver una película de terror y la gente está asustada pero está sintiendo placer. O sea, no es que esto es una simplificación, hablar de las cuatro sensaciones para entenderlas por separado, pero la vida real es más compleja. Pueden venir dos, tres emociones al mismo tiempo, pero insisto, si yo veo de dónde viene, qué es lo que lo está provocando, va a ser mucho más fácil saber qué es lo que estoy sintiendo. Perfecto, muchas gracias. Me viene a la mente, pienso puede ser útil, sobre todo porque las últimas respuestas hemos hablado de un cierto límite, que es en qué momento puedo yo mismo atender esas cuestiones y yo mismo salir adelante y en qué momento, qué elementos me indican que lo mejor es acudir con un especialista. Mm. Es una buena pregunta, Pablo. Mira, lo más importante es yo intentar resolverlo siempre y cuando no sea muy paralizante la emoción. O sea, cuando ya el enojo no me permite seguir con mi vida porque ya me peleé con mi esposa y con mi jefe y perdí mi trabajo o estoy a punto de, pues ahí ya no le hago el valiente y voy con un especialista.
Cuando el miedo ya son ataques de pánico, que entonces estoy dando una clase y ya no puedo seguir y estoy hiperventilando y entonces eso ya sería muy bueno que pudiera ir con un especialista, ¿no? Tengo una fobia que no me permite. A ver, es que hay fobias que digo, fobias a las inyecciones, ¿no? Y a lo mejor te inyectas una vez cada 3 años, a lo mejor ahora con el COVID una vez cada 6 meses, pero bueno, o sea, habrá que ver si tienes que trabajarlo. Por más que sea una fobia muy paralizante y te desmayes 3 veces al año, no está tan mal. Pero si tienes diabetes y tienes que estarte checando 2, 3 veces al día, 4 veces al día y tienes esa fobia, entonces tendrías que esto ya se convierte en algo paralizante. Hay gente que le tiene miedo a los gérmenes y bueno, a lo mejor pues nada más se lava 3, 4 veces más las manos que las otras personas, pero hay gente que le tiene tanto miedo a los gérmenes que no sale de su casa. Entonces, vamos, según la parálisis o según lo que me afecta a mi cotidianidad, la sensación, es si necesito ir a un especialista o no. Entonces, ya estoy deprimido en mi cama tirado, bueno, pues mejor voy a un especialista. Y normalmente un deprimido hay que llevarle, no va a querer ir. ¿Mm? Y bueno, eso sería como el criterio. O sea, si yo soy capaz de tener una vida normal y funcional, valdría la pena intentarlo yo. Si yo ya intenté por todas las fuerzas y ya estoy no siendo funcional, no estoy pudiendo tener mis actividades familiares, personales, profesionales, sociales bien, valdría la pena ir con un especialista. Me viene a la idea de decir, si yo ya lo intenté y veo que no puedo, pues acudo a un especialista, ¿no? Porque puede ser que no, mi situación no esté en un caso extremo, Ujú. terriblemente horrible, pero si yo ya lo intenté y no pude, pues Claro. puedo acudir con un especialista, ¿no? Sí, sí, las dos Creo cosas, o si que, está terrible o si ya lo intenté y no pude. creo que nos vamos acercando hacia el final. Dice aquí, ¿qué tan efectivo es canalizar las emociones por medio de actividades, ya sean deportivas, artísticas? ¿Se reprime o se soluciona? ¿Mm? Depende, a veces se reprime y a veces se soluciona. Habrá que ver. O sea, claro que es muy efectivo. O sea, en psicología se conoce muchas veces como la sublimación de las emociones, ¿no? Pero bueno, escribir una canción a alguien que ya perdí es darle un espacio en dolor. Está bien, está muy bien. Si yo le escribo un poema, si yo le escribo una historia, eso está muy bien porque le estoy dando un espacio al dolor. Pero si yo estoy escuchando música feliz para no sentir dolor, entonces no estoy haciendo lo correcto. O sea, va a depender. Si la sensación que estoy sintiendo la canalizo a algo que me hace eco y resonancia con lo que estoy sintiendo, está bien. Si lo estoy haciendo para no sentir lo que estoy sintiendo, sería una mala idea. O sea, me voy a salir a correr para ya no sentir tristeza. Eso no sería una buena idea. Ujú. O en lugar de pegar, de enojarme y de gritar, me voy a poner a dibujar florecitas, pues bueno, tú dibujas florecitas, pero eso no estás canalizando el enojo. Entonces dibuja cosas horribles, ¿no? Haz cosas monstruosas, dibuja cosas feas, está bien. Entonces, más bien, va a depender mucho de la intención que se hace al hacer la actividad. Si la actividad realmente hace una consonancia, un eco, una sintonía con lo que estoy sintiendo, está bien. Si lo estoy usando como un analgésico, como una anestesia, como algo que me va a desviar de lo que estoy sintiendo, entonces no me va a ayudar a resolver. Ujú. Ok, ok. Es decir, si estoy captando bien, eh, la emoción, toda emoción es buena porque indica algo. Y si la emoción me está causando problemas, pues no solamente el tema es eh, manejar la emoción, sino resolver el problema que la causa, ¿no? Claro. Alguien pregunta por algún libro. Hay un libro que es muy Ah, interesante, que es mucho más teórico, pero funciona bien, da buenas ideas, que se conoce como Emociones, Instrucciones de Uso del profesor y doctor Giorgio Nardone. Realmente algo que es muy común es que se escriban estos textos sobre las emociones en inglés, y el inglés es un idioma no tan complejo y no tan bueno como el español o el italiano o el francés, que tienen más raíces grecolatinas. Entonces, es bueno leer también en idiomas más como el del italiano, del español. Entonces, este libro de Emociones, Instrucciones de Uso es un buen libro sobre las emociones, muy del bien, doctor Giorgio Nardone. gracias. Eh,
compartimos aquí en pantalla un reconocimiento que el Instituto Politécnico Nacional otorga al maestro José Eduardo Monterrubio Narváez por su participación en esta charla. Y lo firma el maestro Héctor Bello Ríos, director de Capital Humano.